Bien amigos, bienvenidos a otro vídeo de Piratas de las Letras. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De algo fundamental, como casi siempre. Vamos a hablar del complejo de Mary Sue, ¿vale? Algo que hay que evitarlo a toda costa cuando se está escribiendo. Y sin embargo, es muy habitual verlo en los escritores y escritoras nobles. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el complejo de Mary Sue? Pues lo voy a explicar, grosso modo. Voy a intentar ser agradable. Voy a intentar ser diplomático, algo que normalmente no va conmigo cuando voy dando los talleres de escritura, y espero que ustedes lo entiendan también y lo acepten. Vamos a hablar de algo que he visto mucho, sobre todo últimamente en las redes sociales, donde tantos y tantos escritores y escritoras se están promocionando constantemente. Pues vamos a hablar de ese complejo de Mary Sue, o en el caso de los hombres, de los chicos, complejo de Gary Stu, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Pues nada, que lo vamos a explicar con mucha facilidad. Voy a intentar ser muy concreto en esto. Es un defecto que normalmente suelen tener los escritores nobles, escritores y escritoras, que es en realidad, por cierto, que se da mucho más en mujeres que en hombres, en este caso, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿vale? No me tachen de machista, por favor, para nada. Es algo que está ahí y lo dicen las revistas y los críticos literarios, que por algo se llama síndrome de Mary Sue, más que de Gary Stu, ¿vale? Y es el aumento dentro del ámbito literario femenino, que por ejemplo viene marcado mucho por el mundo editorial, por las modas editoriales, y que se le ha aplicado a raíz del boom de las novelas chick lit, por ejemplo, o los que llaman nuevo adulto, ¿no? Nuevas novelas para adultos, muy en consonancia con lo que puede ser 50 sombras de Grey, ¿vale? Y aunque hay muchos ejemplos en la actualidad, por ejemplo La chica del tren, de Paula Hawkins, bueno, pues también, aunque suele tener bastante atractivo para mucha gente, sobre todo el género femenino, lo que no es menos cierto es que suele ser algo que marca mucho también la novela y la carrera de quien lo escribe. Por ejemplo, punto número 1. Vamos a tener en cuenta que uno de los errores del autor novel más habitual es convertirse en el protagonista de lo que escribe, ¿vale? Y esta forma de escribir, por otra parte, es una demostración plausible de la falta de imaginación e iniciativa. Es decir, que cuando una persona se dedica a escribir y la historia gira en torno a quien lo narra, en este caso la autor o autora, ¿vale?, pues evidentemente queda plasmado gran parte de sus frustraciones, de sus sueños, de sus anhelos, quedan plasmadas en la obra. Entonces tú ya no has creado un personaje, te has convertido en personaje. Y por lo tanto pierde autenticidad, la obra pierde mucha autenticidad. ¿De acuerdo? Ese es el punto número 1. Punto número 2. Es cierto que normalmente nos ponemos a escribir para evadirnos de la realidad. Eso es inevitable. ¿Vale? Para vivir, pues, lo típico, aventuras, romances, expresar sentimientos, desahogarnos, etc. Y esto además va a ser el motor que se usa a la hora de escribir, ¿no? El motor que nos impulsa a escribir. Y es una poderosa razón para coger el ordenador y sentarte y venga, lanzarte a la creatividad. Pero todos los autores y autoras debemos ir más allá, Tenemos que ser nosotros mismos, ¿vale? Y en este caso, tenemos que salir de nuestro yo. Se trata de inventarnos algo, ¿no? Como he dicho, no de ponernos nosotros dentro de la historia, ¿vale? Hay que crear personajes, hay que experimentar con ellos, vivir, sentir. Además, esto forma parte de la educación emocional del propio autor, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que nuestros personajes siempre, aunque siempre tienen algo de nosotros mismos, nunca jamás deben ser nuestro espejo. El protagonista debe ser alguien inventado, aparte de nuestro mundo. Por mucho que nosotros dejemos una pequeña huella en ese personaje, no podemos ser nosotros el personaje. Esto tiene que quedar muy claro. Tercero, vamos a tener en cuenta que para la gente que nos conoce, va a ser muy evidente a la hora de leer el libro que lo que hemos creado en esa obra es una versión totalmente distorsionada, edulcorada, de nosotros mismos, ¿vale? Es una ilusión de lo que a nosotros nos gustaría ser, pero que no es la realidad, ¿vale? Y hay que ampliar las perspectivas, ahí tenemos que explorar el mundo, conocer gente,
¿vale? Y ahí, en este caso, es lo que se llama, ¿no? Eso, el efecto protagonista espejo, ¿vale? Que es cuando el protagonista se refleja en el escritor o escritora, y es por lo que se le denomina síndrome de Mary Sue, que ya le digo, es un error que las editoriales, por ejemplo, no lo perdonan, ¿eh? Y aunque ustedes piensen que hay novelas que se han puesto de moda, que se venden muy bien, todo lo que tú quieras, pero eso no va a dejar de ser eso, una moda, nada más, ¿vale? Y un escritor tiene que ser perpetuo, tiene que estar constantemente en el candelero, no puede estar dejándose llevar hoy porque puedo publicar una novela que puede ser un bestseller, pero mañana ¿qué? Mañana se olvidan de mí porque mi tipo de escritura ha pasado a mejor vida. Tenemos que aprender a crear otro tipo de personajes, ¿vale? Tenemos que salir del síndrome de Mary Sue, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que según la crítica literaria, el síndrome de Mary Sue es un personaje ficticio y abiertamente identificable con el alter ego del autor o autora, ¿vale? La principal característica es que acapara toda la atención de la historia y cambia todo lo que quiere a su alrededor, ¿vale? Para que el argumento, sin que tenga explicación, siempre esté a beneficio suyo, ¿vale? Ya les he dicho, es un error enorme. Y con lo cual, pues esto tiene una serie de implicaciones negativas, ¿vale? Que vienen, en este caso, después a marcar a los propios lectores. Los personajes pues son caracterizados de forma muy pobre y confusa, o son excesivamente perfectos, no son realistas esos personajes, porque todos los personajes tienen que tener defectos y virtudes, como las personas normales, ¿vale? Y por todo esto, la identificación del síndrome de Mary Sue en una historia original suele denotar eso, pues poca habilidad literaria, y es típico encontrarlo sobre todo en autores jóvenes o que no tienen experiencia, ¿vale? Y ya les digo, por mucho que alguien pueda escribir un tipo de novela chiquito o un tipo de adulto, pues que sea una moda literaria no quiere decir que a ti te lo vayan a publicar o que tú te vayas a convertir también en una bestseller o en un bestseller, ¿de acuerdo? Eso sí, ¿vale? Como pueden ustedes comprobar, pues hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a representar en los protagonistas de las historias y aunque está bien que en los protagonistas siempre haya un poquito de nosotros, ¿vale? No olviden que solo tiene que ser eso, un poquito de nosotros, solo un poquito, una milésima parte, ¿de acuerdo? No podemos convertirlo en una proyección de lo que nosotros nos gustaría ser o lo que nos gustaría llegar a conseguir, ¿vale? Porque eso es un error fatal. Y póngalo, bueno, lo pongo yo aquí, error fatal, en mayúscula, ¿vale? Así que si quieren destrozar su obra, pueden tener una muy buena idea, pero si quieren destrozar la historia, pues nada, se dejan llevar por el complejo de Mary Sue y seguramente el manuscrito acabará en el basurero, ¿vale? O seguramente recibirán críticas muy negativas en las redes sociales. Así que, queridos amigos y amigas, ya saben, huyan del complejo de Mary Sue, sigan escribiendo y sigan viendo este canal. Venga, hasta luego.